Me llamo Amalia Ruiz. Tengo 74 años, aunque a veces siento que tengo 1000. Siempre he sido una mujer discreta, de esas que prefieren escuchar antes que hablar, y que encuentran más consuelo en el sonido de una tetera silbando que en el bullicio de una fiesta. Fui profesora de matemáticas durante más de 40 años en una escuela pública de barrio, donde aprendí a medir el paso del tiempo no por calendarios, sino por generaciones de alumnos que llegaban sin saber multiplicar y se iban escribiendo ecuaciones en los márgenes de sus cuadernos. Viví buena parte de mi vida en la misma casa de techos bajos y muebles viejos que heredé de mis padres en Villa del Parque, una zona que fue envejeciendo a la par mía, con árboles que se inclinan más cada invierno y vecinos que ya no se saludan, porque los nuevos no conocen a los antiguos. Ahí, en ese rincón de Buenos Aires que no sale en las postales, crié a mi hija Laura, sola, después de que su padre nos dejara por una vida que no incluyera pañales ni discusiones sobre cuentas impagas. Nunca volví a casarme, no porque no tuviera oportunidad, sino porque aprendí a vivir con la soledad, como quien aprende a tomar el café sin azúcar. Al principio cuesta, pero después una ya no lo quiere de otra forma. Laura fue mi luz, mi proyecto, mi amor traducido en tareas escolares, meriendas, vacunas, peinados apurados y domingos en la plaza. Era una niña dulce y testaruda, con un carácter que podía hacer temblar al más seguro, pero con una sonrisa que desarmaba cualquier enojo. Soñaba con ser veterinaria. Le gustaban los perros callejeros más que los de raza, y tenía la mala costumbre de traer a casa cualquier bicho herido que encontrara en la vereda. Nos peleábamos seguido, pero siempre terminábamos arreglándonos frente a un plato de fideos o una película vieja. Y entonces, un día cualquiera, la perdí. No fue una enfermedad larga, ni un diagnóstico con tiempo para procesarlo. Fue una llamada al celular mientras corregía exámenes en la cocina. Accidente automovilístico, impacto instantáneo, muerte en el acto. Santiago, su hijo, mi nieto, tenía entonces 8 años. Apenas entendía lo que significaba la palabra muerte. Recuerdo que se abrazó a mi falda con fuerza, sin llorar, y me preguntó si su mamá iba a volver después del entierro. No supe qué responder. Yo tampoco entendía todavía. Desde ese momento, mi vida cambió por completo. Me convertí no solo en abuela, sino en madre por segunda vez. El padre de Santiago, que había estado siempre ausente, apareció en el velorio solo para anunciar que se mudaba por trabajo a otra provincia, y que lo mejor era que el niño se quedara conmigo. No hubo discusión. Me quedé con él, y fue la mejor decisión que pude haber tomado, aunque también la más dura. Volví a las rutinas de meriendas, de tareas escolares, de listas de útiles y actos escolares. Pero ya no tenía 30 años. Mi cuerpo no era el mismo, mi paciencia tampoco. Aún así, nunca me quejé. Criar a Santiago me dio un nuevo propósito. Una razón para levantarme cada mañana y preparar el desayuno aunque nadie lo agradeciera. Una motivación para seguir trabajando, aunque ya estuviera jubilada. Daba clases particulares en mi casa. Hacía cálculos para comerciantes del barrio. Llenaba planillas para jubilados que no sabían usar la computadora. Cada peso que entraba lo dividía en 2 partes. Una para la olla y otra para el futuro de mi nieto. Nunca le dije a Santiago cuánto esfuerzo había detrás de sus cosas. Pensé que no era necesario, que el amor se demuestra sin contabilidad. Cuando empezó la secundaria y dijo que quería estudiar ingeniería, sentí una mezcla de orgullo y temor. Orgullo, porque era inteligente, curioso, con esa facilidad para los números que recordaba tanto a Laura. Temor, porque sabía que no sería fácil costear una universidad privada, con matrícula, libros, transporte, materiales. Pero me prometí que él no tendría que preocuparse por eso. Hablé con un exalumno que trabajaba en un estudio contable
y conseguí algunos trabajos administrativos que podía hacer desde casa. Vendí las alianzas de boda que guardaba en un cajón. Cancelé mi plan de viajes para la vejez. Empecé a transferir, cada mes, el dinero justo a una cuenta a su nombre. Le dije que era parte de una beca que había gestionado con contactos de la escuela. Nunca me preguntó más. Nunca dudó, y yo me alegré de poder sostener su camino sin cargarlo con culpas ni deudas. El tiempo pasó. Santiago creció. Se dejó el pelo largo. Empezó a salir con una chica que hablaba de inversiones en criptomonedas y comida vegana. Venía cada vez menos a casa. Me decía que estaba ocupado, que tenía trabajos de grupo, que la facultad lo absorbía. Yo le preparaba empanadas para que se llevara. Le tejía bufandas que luego no encontraba cuando lo visitaba. Le mandaba mensajes que a veces tardaban días en ser respondidos. Pero nunca me enojé. Pensaba, es joven. Está descubriendo el mundo. Yo soy solo la base, el suelo firme del que se parte. Y esa es una función noble. No esperaba halagos, solo su presencia, aunque fuera breve, aunque fuera silenciosa. Pero hasta eso empezó a escasear. Una tarde, mientras trataba de conectarme a la videollamada mensual que él había acordado como forma de mantener el vínculo, escuché por accidente una conversación suya. No sabía que ya estaba conectada. Vi su rostro en la pantalla y lo oí decirle a alguien, probablemente su novia, algo que me dejó sin aire. Mi abuela es una carga, pero bueno, tengo que mantenerla contenta porque de ahí sale la plata para la facultad. Lo dijo riendo, con un tono entre cínico y resignado, como quien habla de una factura que hay que pagar para poder seguir adelante. No me vio. No se dio cuenta de que la conexión ya estaba abierta. Tampoco escuché a la otra persona reaccionar. Yo solo cerré la laptop con manos temblorosas y me quedé sentada en la silla, mirando el mantel con flores que Laura había bordado a los 17 años, sin saber qué sentir primero. Si dolor, vergüenza, rabia o simplemente tristeza. Había entregado mi vida entera a construir algo para alguien que, en el fondo, creía que yo era un estorbo. No dije nada. No lo llamé. No lloré. Me levanté. Puse agua a calentar para un té. Y me senté en el sillón a esperar que pasara el temblor que me recorría el cuerpo como si acabara de recibir una noticia médica terrible. Pensé en todas las veces que me había llamado la mejor abuela del mundo, en sus cartas escolares, en las mañanas de invierno en que le calentaba el uniforme con la plancha antes de que saliera al colegio, en los cuentos de dinosaurios que le inventaba cuando no podía dormir. Todo eso no valía nada. ¿Era simplemente una cuenta bancaria con rostro de anciana? Afuera empezaba a llover. El agua golpeaba las persianas con un ritmo lento, como si también ella llorara. En ese instante supe que algo había cambiado para siempre. Y aunque no lo sabía aún, ese momento sería el principio del fin de una etapa larga, sacrificada y silenciosa. Porque hasta el amor más grande necesita, al menos una vez, ser visto. El día que todo cambió, al menos dentro de mí, no fue espectacular ni dramático a los ojos del mundo. No hubo gritos, no hubo escenas. Fue una tarde de esas en las que el cielo se pone gris sin prometer lluvia, como si solo quisiera recordar que la luz también puede cansarse. Había preparado unas milanesas con puré, una de las comidas favoritas de Santiago cuando era chico, aunque ahora cada vez que venía apenas tocaba el plato, murmurando algo sobre proteínas magras o no sé qué dieta nueva de moda. Aún así, lo hacía con esmero, como quien honra un ritual que ya no tiene creyentes, pero sigue sintiendo que su valor no depende de la fe del otro, sino de la constancia propia. Esa tarde,
Él había prometido pasar por casa después de clases para devolverme una carpeta con documentos que yo le había prestado meses atrás. No necesitaba la carpeta. Había olvidado incluso qué contenía, pero había aprendido que la única forma de verlo era inventar motivos, necesidades prácticas, pequeñas urgencias que justificaran una visita. Lo esperé con la mesa puesta. No para comer, claro, solo un café, una charla breve, un ¿cómo estás? Que me diera alguna pista de su mundo, que desde hacía un tiempo se había vuelto impenetrable. Miraba la hora cada pocos minutos. Las agujas avanzaban con la parsimonia de quien no tiene apuro por llegar a ninguna parte. A las 5 en punto sonó el timbre. Me levanté con un poco más de rapidez de la que mis rodillas preferían, alisándome la blusa sin darme cuenta, como si fuera a recibir a alguien importante. Abrí la puerta con una sonrisa. Santiago entró hablando por teléfono, sin mirarme. Llevaba una mochila colgando de un hombro, auriculares enredados en la mano libre, y una expresión ausente, como si estuviera solo físicamente en el umbral de mi casa. Pero su mente estuviera muy lejos, quizás en alguna terraza de Palermo con música, electrónica y conversaciones rápidas. «Te dije que sí, gorda, ya sé», decía sin notar siquiera que me había saludado con un gesto vago. «Pero si no voy», se ofende. «Vos sabés cómo es. Tengo que seguir con la pantomima un poco más...» «Sí, la abuela. Sí, la que me banca la facultad. No, no me manipula. Es solo que se siente sola. Una carga, ¿viste? Pero es lo que hay. No te preocupes, me tomo un café y me voy». La frase cayó como una piedra en un estanque quieto. No porque no supiera que algo había cambiado entre nosotros. No porque fuera completamente inesperado escuchar que me veía como una carga, sino por la naturalidad con la que lo dijo. Sin odio, sin bronca, casi con resignación, como quien habla del impuesto inmobiliario o del tránsito. Con esa mezcla de fastidio y rutina que transforma algo humano en un trámite molesto. Me quedé parada frente a él unos segundos, observando cómo caminaba hacia la cocina, dejando la carpeta sobre la mesa sin detener la llamada, sin siquiera mirarme a los ojos. Mi primer impulso fue fingir que no había oído nada, disfrazar la punzada con hospitalidad. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido mucho tiempo, se estremeció. Me senté despacio en el sillón del comedor. Santiago hablaba todavía, ahora bajando la voz, quizás dándose cuenta de que ya no estaba solo. O tal vez simplemente terminaba la conversación. Cerró la llamada con un suspiro y se giró hacia mí con una sonrisa falsa, la misma que usaba desde adolescente cuando quería pedirme plata sin pedirla. «Hola, abue», dijo, como si nada. «¿Cómo estás? Te traje la carpeta. Me la pediste». Le ofrecí un café que aceptó por compromiso. Lo bebió de pie, mirando el celular. Hizo un par de comentarios sobre la facultad, algún profesor que lo tenía harto, una materia difícil. Yo asentía, sin escuchar realmente. Algo en mi interior había hecho un clic irreversible. Lo miraba, sí, pero no como antes. No como la abuela que ve al nieto con ternura y orgullo. Lo miraba como una mujer que acaba de descubrir que el amor puede transformarse en una deuda impaga, en una factura que el otro nunca tuvo intención de saldar. Cuando terminó su café, me dio un beso en la mejilla sin mirarme. Su perfume era fuerte, nuevo, de esos que se anuncian en la televisión a medianoche. Luego se fue, diciendo que tenía reunión con el grupo de estudio. Yo cerré la puerta despacio, como quien intenta no despertar a nadie, aunque sabía que no quedaba nadie por despertar, salvo yo misma. Me quedé en la cocina un largo rato, la taza aún tibia en mis manos. Las palabras dando vueltas en mi cabeza. Carga. Pantomima. Me banca la facultad.
Cada una tenía el filo de una navaja antigua, oxidada, que no mata, pero duele. Pensé en los años pasados, en los sacrificios callados, en los trabajos nocturnos, los inviernos sin calefacción, los medicamentos genéricos, las compras medidas al centavo. Pensé en cómo había escondido mi cansancio para no preocuparlo, en las veces que mentí diciendo que estaba bien de salud, solo para que no perdiera la concentración en los exámenes. Recordé las lágrimas que se me escapaban cuando lo veía dormir en su habitación, ajeno al mundo, sintiéndome feliz de poder darle una casa, un refugio, una base. Y ahora, todo eso era un acto de manipulación, una carga, una pantomima. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, recorrí la casa, leí papeles viejos, abrí y cerré la heladera sin razón. En un momento abrí el cajón del escritorio donde guardaba los recibos del fideicomiso que había abierto para él. Lo había hecho en secreto, usando el dinero de mi indemnización por jubilación anticipada. Cada mes, transfería una suma para cubrir matrícula, materiales, viáticos. Le había dicho que era una beca otorgada por el sindicato docente. No quería que se sintiera presionado, ni obligado a agradecer. Pero ahora miraba esos papeles con otros ojos. No con resentimiento, sino con una tristeza profunda, densa, que no encontraba palabras para describirse. Me pregunté si había cometido un error al no hablar nunca de lo que hacía por él. Si el silencio, que yo creía generoso, no había sido también una forma de invisibilizarme. Si al querer protegerlo de la culpa, lo había privado de la empatía. Me senté frente al escritorio con los documentos abiertos. Respiré hondo. Algo debía hacer. No por castigo, sino por justicia. No por enojo, sino por dignidad. Tomé el teléfono y marqué el número de Ramiro, el contador que me había ayudado a crear el fideicomiso. Era tarde, pero sabía que si no lo hacía ahora, perdería el coraje. Me atendió con voz dormida, pero no protestó. Le pedí una reunión al día siguiente. Le dije que necesitaba hacer cambios importantes. No entré en detalles. Él entendió que no era momento de preguntar. Colgué el teléfono y fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla. Me senté en la mesa, sola, con la luz tenue encendida. Por la ventana entraba el eco lejano de un perro ladrando, el crujido de una rama al viento. Acaricié la taza caliente como si fuera un ancla. Recordé las palabras de mi madre, muchos años atrás, cuando yo también la había hecho sentir invisible sin darme cuenta. Las madres siempre están, hasta que un día no están más, y ahí se aprende. Me pregunté si Santiago aprendería, algún día. Me pregunté si yo quería que lo hiciera, o si ya era demasiado tarde para enseñarle algo. Esa noche, mientras el té se enfriaba y el reloj avanzaba con indiferencia, tomé una decisión que no había imaginado que podría tomar. No iba a seguir pagando por su educación como si nada hubiera pasado, pero tampoco iba a cerrar la puerta con violencia. No era mi estilo. Lo que haría sería otra cosa. Trazar una línea. Poner una condición. Ofrecerle una elección. Porque a veces el amor también debe decir basta. Porque incluso el amor más hondo necesita ser reconocido, aunque sea una sola vez, antes de apagarse en silencio. La mañana siguiente amaneció como tantas otras, con ese sol pálido que se cuela tímidamente entre las cortinas deshilachadas de mi dormitorio, y con el canto de los zorzales que aún sobreviven entre los árboles de este barrio venido a menos. Me levanté más temprano de lo habitual. No porque tuviera un plan definido, sino porque el sueño me había abandonado del todo. La noche había sido larga, sin descanso, con pensamientos dando vueltas en mi cabeza, como ropa atrapada en el tambor de una lavadora. Me senté al borde de la cama,
con los pies descalzos sobre el suelo frío, mirando el piso como si esperara una señal. En la mesa de luz descansaban mis lentes, el vaso de agua casi vacío y la estampita de San Ramón que mi madre me había dejado el día de su muerte. Acaricié el marco de la foto de Laura. Aún joven, aún viva, con ese gesto determinado que la hacía parecer siempre mayor de lo que era. Me pregunté qué pensaría si pudiera vernos ahora, si entendería mi decisión, si la aprobaría. Me quedé ahí unos minutos más, dejando que las primeras luces del día me bañaran el rostro sin calentarme. Fui a la cocina y puse agua a calentar para el mate, aunque sabía que no iba a tomar más de un sorbo. Abrí el cuaderno donde suelo anotar las fechas importantes, los pagos que hago, los medicamentos que tomo. En él escribí, con letra firme, sin temblor: detener transferencias a Santiago. Ver a Ramiro. Revisar fideicomiso. Era una lista sencilla, pero cada punto pesaba como una losa. Preparé una bolsa de tela con los papeles que necesitaba y salí de casa después de abrigarme bien. El otoño ya había llegado con su aire seco y sus hojas amarillas que se arremolinaban en las esquinas como secretos no dichos. La oficina de Ramiro quedaba a 6 cuadras. Caminé despacio, arrastrando un poco los pies, no por cansancio, sino por prudencia. No quería caerme. Ya había tenido una fractura de muñeca años atrás y no pensaba repetir la experiencia. Al llegar, lo vi esperándome en la puerta, con su mate en la mano y una expresión de preocupación sincera. Ramiro había sido alumno mío hacía 30 años. Era un hombre serio, reservado, con una calvicie que avanzaba sin apuro y una voz que siempre parecía a punto de pedir disculpas. Me saludó con un beso en la mejilla y me ofreció una silla frente a su escritorio. Me senté sin quitarme el abrigo, no por apuro, sino porque sentía frío por dentro. ¿Querés que empecemos directamente o preferís contarme primero qué pasó?, me preguntó con delicadeza. Lo miré unos segundos. Luego saqué los papeles de la bolsa y los puse sobre la mesa. Le conté todo. No con detalles morbosos ni dramatismo. Solo los hechos. Lo que había oído, lo que había sentido, lo que había decidido. Ramiro no interrumpió en ningún momento. Solo asintió y tomó algunas notas. Cuando terminé, me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que uno reserva para quienes han sido injustamente heridos. Me explicó las opciones. Podía cancelar el fideicomiso de manera inmediata, pero también podía modificarlo. Introducir cláusulas, condiciones. Podía, si quería, convertirlo en una herramienta para recuperar cierto equilibrio. Le pedí que lo modificara, que las transferencias se suspendieran automáticamente y que solo pudieran restablecerse si Santiago cumplía con algunos requisitos simples. Visitarme una vez por semana, sin avisar, sin compromisos forzados. Llamarme al menos una vez por teléfono los domingos. Compartir conmigo sus planes, sus avances, no como un reporte, sino como una conversación real. Si él decidía que eso era demasiado, el dinero se redirigiría automáticamente a un fondo de becas para jóvenes sin familia. No quería usar la plata como arma, pero tampoco como silencioso subsidio de una ingratitud. Ramiro me miró con respeto, como si en ese momento no fuera solo su antigua profesora, sino también una mujer que, en la vejez, decidía levantarse y poner límites donde antes solo había ternura. Firmé los papeles con una firmeza que me sorprendió. Al salir, el aire fresco me dio en la cara como una bofetada suave. Era mediodía, y las calles estaban llenas de madres con cochecitos, jubilados haciendo fila en la farmacia, y jóvenes con auriculares que no miraban hacia los costados. Volví a casa caminando lento, sintiendo cómo cada paso marcaba el comienzo de algo nuevo, aunque no supiera aún qué. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos.
Santiago no llamó. No escribió. Supuse que el correo del banco le habría llegado. Tal vez ya sabía que el dinero no iba a aparecer como cada mes. Tal vez no. No me importaba. Por primera vez en muchos años, no sentía la urgencia de complacer, de explicarme, de justificar mi existencia. Me dediqué a cosas simples. Arreglé mis plantas, tejí una bufanda que no tenía destinatario. Leí una novela que tenía pendiente desde hacía años. Cada tanto, una punzada de tristeza me atravesaba el pecho, como un recordatorio de que lo que perdemos no siempre desaparece. A veces se queda latiendo en un rincón. Pero también empecé a sentir otra cosa. No alegría, no alivio. Algo más sereno. Dignidad, quizás. Una tarde, mientras regaba las azaleas, sonó el timbre. Era Santiago. Venía sin aviso, sin carpeta en mano, sin sonrisa prefabricada. Llevaba una expresión tensa, como quien no sabe si viene a pedir o a reclamar. Lo invité a pasar con un gesto. Se sentó en el sillón del living, donde solía acurrucarse de chico cuando le leía cuentos. Lo observé unos segundos. Estaba más delgado, más pálido. No era el mismo niño que había criado, pero tampoco era aún un hombre del todo. Me cortaron las transferencias, dijo sin rodeos, sin preámbulos. Lo sé, respondí con calma, sentándome frente a Tigel. ¿Fuiste vos? Sí. Guardó silencio. Parecía estar esperando una explicación, una justificación, lo hice por tu bien, que lo eximiera de toda culpa. No lo tuvo. No entiendo, dijo finalmente, con voz más baja. Yo sí, respondí. Escuché lo que dijiste el otro día, antes de que te dieras cuenta de que estaba conectada. Escuché cada palabra. Se puso tenso, como si lo hubiera cacheteado. Abrió la boca, pero no salió ninguna disculpa. No pensé que estabas... Empezó a decir, pero se interrumpió. No importa lo que pensabas. Lo corté sin dureza, pero con firmeza. Lo importante es que lo dijiste, que lo sentís, que me ves como una carga, como una obligación. Yo no fue así. Fue exactamente así. Lo interrumpí de nuevo. No te estoy pidiendo que lo niegues. Solo quiero que lo entiendas. Santiago bajó la vista. Parecía perdido. Buscaba palabras que no llegaban. Me pregunté si estaba más preocupado por el dinero o por la vergüenza. No lo supe. No quise saberlo. ¿Y ahora qué? Preguntó como un niño castigado. Ahora depende de vos, dije. El dinero está ahí. Podés seguir recibiéndolo si querés. Pero no gratis. No a cambio de nada. No sin verme, sin hablarme, sin reconocer que existo. No quiero que me ames por lástima, ni que vengas por compromiso. Solo quiero que sepas que no estoy muerta. Que todavía siento, pienso, espero. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no se llena con frases. Santiago asintió despacio, se levantó sin decir más y se fue. No supe si volvería. No supe si me había escuchado de verdad. Pero esa tarde, mientras el sol bajaba sobre los techos de tejas rojas del barrio, me sentí menos sola. No porque él me hubiera entendido, sino porque yo me había hablado a mí misma por fin. Porque había dejado de callar. Porque había recuperado mi voz. Y a veces, eso basta para empezar de nuevo. Los días que siguieron a aquella conversación con Santiago tuvieron una textura extraña,
como si el tiempo hubiera cambiado de densidad, como si todo se moviera más lento, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y las horas más largas. Incluso dentro de la rutina habitual que había gobernado mi vida por décadas. Me levantaba, como siempre al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse con tonos rosados y las primeras luces se colaban entre las cortinas. Hacía el mismo recorrido matutino. El mate, el pequeño paseo por el jardín delantero para regar las plantas, el repaso del cuaderno de cuentas. Pero había algo distinto en mi cuerpo, en mis manos, incluso en mi respiración. Algo que no sabía nombrar, pero que sentía con cada célula. Una mezcla de paz nueva y tristeza antigua, como si por fin hubiera soltado una carga que no sabía que arrastraba, pero que al hacerlo, descubriera también lo mucho que pesaba. Desde aquel día en que Santiago se marchó sin promesas, sin excusas, sin disculpas, no volví a saber de él. No hubo llamadas, no hubo mensajes. No intentó negociar. No envió correos airados como supuse que podía hacer un joven herido en su orgullo. La ausencia fue total, limpia, brutal. Y esa ausencia, en vez de hacerme dudar, confirmó algo que dentro de mí ya había empezado a florecer. El vínculo que nos unía había sido profundamente desigual durante años. Yo lo había amado como solo una madre que ya había perdido a una hija podía amar. Lo había criado, defendido, sostenido, sin pedir nada. Pero él, sin culpa ni conciencia, porque así lo formó el mundo que lo rodeaba, había aprendido a recibir sin mirar de dónde venía la entrega. Se había acostumbrado a tener una abuela que no necesitaba nada más que verlo sonreír, sin preguntarse jamás qué había debajo de esa sonrisa, cuánto costaba mantenerla. Fue entonces cuando, una tarde cualquiera, mientras limpiaba los estantes del viejo mueble del comedor, encontré la caja de madera donde guardaba las cartas. No eran muchas, pero estaban ahí desde hacía años. Eran de Laura. Postales de cumpleaños, anotaciones sueltas, una lista de compras escrita con su letra apurada, una servilleta con un dibujo de cuando era niña. Me senté en la mesa, con la caja abierta, y me permití llorar como hacía mucho no lo hacía. No por Santiago, no por la decepción, sino por ella. Por todo lo que habíamos construido juntas y por lo que, sin querer, yo había destruido al proyectar en su hijo la esperanza de continuidad. En ese llanto, en esa soledad silenciosa y profundamente íntima, entendí que lo que más me dolía no era haber sido usada ni despreciada, sino haber dejado que el recuerdo de mi hija se diluyera en un rol de abuela servicial, sin exigirle al mundo el respeto que merecía su memoria. Me preparé una taza de té de tilo. Me envolví en la manta que Laura me había regalado un invierno y me senté frente al viejo cuaderno donde hacía mis cálculos. Pero esta vez no anoté números ni gastos. Esta vez escribí una carta, no para Santiago, no para mí. Una carta para Laura. Empecé con su nombre, con el apodo que solo yo usaba. Mi Laurita. Y le conté todo. Lo que había hecho por su hijo, los motivos, los miedos, las esperanzas. Le conté del día en que me llamó carga, de cómo lo escuché sin que él lo supiera, de la decisión de cortar las transferencias, de su silencio posterior. Le dije que me sentía vacía, pero no vencida. Que había aprendido, al borde de los 75, que uno también puede poner límites sin dejar de amar. Que una mujer no se vuelve menos madre por decir «hasta aquí». Cuando terminé, doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja, entre los papeles viejos. No tenía intención de que nadie la leyera, pero necesitaba escribirla. Porque a veces, hablar con los muertos es la única forma de escucharse a una misma. Pasaron las semanas y con ellas vino una calma extraña. Empecé a caminar más.
Salía por las mañanas con el bastón, recorría las calles del barrio, saludaba a los pocos vecinos que aún recordaban mi nombre. Un día, en la verdulería, una mujer me reconoció como la señora Ruiz, la profe de matemáticas. Me dijo que su hija había sido mi alumna y que aún recordaba cómo yo explicaba las fracciones usando una torta de chocolate que nunca existía más que en la pizarra. Me reí con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. Sentí que mi historia no se limitaba a ser la abuela de Santiago. Que había otras versiones de mí misma, más allá del sacrificio familiar. Que mi identidad no se agotaba en un título afectivo. Fue en ese estado de introspección cuando recibí el llamado de Ramiro. Quería invitarme a participar de un proyecto que estaban organizando desde la Fundación de Exdocentes. Iban a dar tutorías gratuitas a chicos de bajos recursos que se preparaban para ingresar a la universidad. Me dijo que pensó en mí porque aún recordaba mi claridad para explicar temas complejos y porque necesitaban a alguien con paciencia, con empatía. Dudé. Al principio le dije que no, que ya no estaba para esas cosas, que mi vista se cansaba, que mis rodillas no respondían igual. Pero él insistió. Me dijo que no buscaban superhéroes, solo alguien que supiera escuchar y acompañar. Esa noche lo pensé. Y al día siguiente lo llamé para decirle que sí. No sabía por qué, pero sentí que tenía que hacerlo. Que había algo ahí que podía ayudarme a reconstruirme desde otro lugar. Así fue como, los martes y jueves por la tarde, comencé a recibir en mi casa a 3 chicos de entre 16 y 18 años. Joel, Camila y Rodrigo. Al principio venían tímidos, casi pidiendo permiso al respirar. Se sentaban en la mesa, sacaban sus cuadernos gastados y me miraban como si yo fuera una figura extraña de otro tiempo. Pero con los días, comenzaron a soltarse. Me contaban de sus casas, de sus padres ausentes, de sus sueños difusos. Me pedían ayuda no solo para resolver ecuaciones, sino para entender cómo se llenaba un formulario, cómo se redactaba una carta de motivación. Y yo, sin buscarlo, empecé a sentirme viva otra vez. No por ellos, no por la enseñanza, sino por la conexión. Por el simple hecho de compartir, de construir un puente entre generaciones sin sentirme usada ni ignorada. Una tarde, Joel llegó con una caja de galletas de limón. Las había hecho su abuela, me dijo. Me hizo pensar en las que yo horneaba para Santiago cuando era niño. Y algo se quebró dentro de mí, pero no de tristeza. Era un quiebre diferente, como si una grieta se abriera para dejar pasar la luz. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en salvar a Santiago, en no fallarle a Laura, que había dejado de ver a las personas reales que podían necesitarme, que podían también ofrecerme algo sin pedirlo. Sentí que la vida, de una manera discreta y silenciosa, me estaba mostrando otra forma de amar. No menos profunda, pero sí menos dolorosa. Esa misma noche, al guardar los materiales de clase, encontré el cuaderno donde había escrito la carta a Laura. La releí. Y por primera vez, no lloré. Sonreí, porque entendí que no había perdido del todo. Que el amor que había dado, aunque no fuera reconocido por Santiago, había dejado huella en mi forma de mirar, de enseñar, de estar en el mundo. Que la dignidad no es una renuncia al cariño, sino un camino para que ese cariño no se convierta en martirio. Me preparé una infusión de manzanilla y me senté junto a la ventana. Afuera, la luna dibujaba sombras largas sobre el patio. Adentro el silencio era amable. Y entonces sonó el teléfono. Era Santiago. No lo atendí. No por orgullo, no por castigo, sino porque en ese momento su voz ya no era imprescindible. La mía, en cambio, recién empezaba a escucharse con claridad.
El timbre volvió a sonar un martes por la tarde, justo después de que se hubieran ido los chicos. Aún tenía sobre la mesa los cuadernos de Camila y las hojas arrugadas donde Rodrigo había garabateado un ejercicio de álgebra que le había costado media hora entender. El timbre sonó con insistencia, no una vez, sino 3, 4 veces, con un ritmo ansioso, casi desafiante, y supe, antes incluso de levantarme, que era Santiago. Lo supe por el modo en que el silencio se tensó alrededor de mi cuerpo, por la forma en que mi pecho se encogió. No por miedo, sino por esa antigua costumbre de anticipar el conflicto con la resignación de quien ya lo ha vivido muchas veces. Me limpié las manos en el delantal que aún llevaba puesto y fui hacia la puerta sin prisa, como si quisiera recordarme que nada de lo que dijera él podía realmente herirme más. Cuando abrí, estaba ahí, parado con una expresión entre molesta y confundida, con los ojos más hundidos de lo habitual y el cabello desordenado. Llevaba una mochila colgando y en la otra mano su celular, que no soltaba nunca, como si fuera una extensión de sí mismo. No me saludó. No me preguntó cómo estaba. Entró con la familiaridad de quien cree que tiene derecho a hacerlo, y se sentó en el sillón sin esperar invitación. Yo cerré la puerta con calma y lo seguí, observando cómo miraba alrededor, con esa mirada de quien juzga antes de comprender. Me senté frente a él, en la silla de siempre, con las manos cruzadas en el regazo. Esperé. ¿Por qué no me atendiste?, preguntó sin preámbulos, con una dureza apenas contenida. Porque no tenía nada nuevo que decir. Respondí con calma. ¿No me estás dando la oportunidad de hablar? Estás hablando ahora. Santiago apretó los labios. Estaba nervioso, alterado, fuera de su centro. Pero más que enojo, lo que vi fue desconcierto. Era un joven acostumbrado a obtener lo que necesitaba sin pedirlo demasiado, sin trabajar emocionalmente por ello. Y ahora, por primera vez, alguien que lo había sostenido toda la vida, le ponía un freno que no comprendía. «No entiendo qué esperas de mí», dijo. «¿Una disculpa? ¿Una carta? ¿Un agradecimiento formal? ¿Qué querés, abuela?» «Quiero respeto, Santiago. Quiero presencia. Quiero que me veas como una persona, no como un cajero automático con canas. Pero siempre lo hice». Alzó la voz. «Siempre te visité, siempre estuve. Siempre que hubo una carpeta que necesitabas, una transferencia pendiente, un favor por pedir. Nunca viniste a preguntarme si yo tenía fiebre, si dormía bien, si necesitaba algo. Eso no es justo». «No, no lo es. Y eso es precisamente el problema. Nunca lo fue». La conversación se volvió más tensa. Santiago caminaba por el living, alzando los brazos, hablando más para sí mismo que para mí. Decía que lo estaba castigando, que esto era una manipulación emocional, que él tenía derecho a enojarse. Y yo lo escuchaba, sí, pero sin moverme, sin defenderme, sin justificarme. Porque había aprendido, finalmente, que no era mi tarea suavizar la realidad para los demás. Que mi dolor también merecía tener su lugar en la mesa. «Estoy perdiendo todo por esto», soltó de pronto. «No puedo pagar el alquiler. Estoy atrasado en la facultad. Me van a cortar el internet. Todo por este jueguito». Lo miré en silencio. Pensé en las veces que yo me había quedado sin calefacción para que él pudiera tener zapatillas nuevas. En las noches en las que cenaba arroz blanco porque el dinero no alcanzaba. En los inviernos en los que tejía bufandas para vender en la feria, solo para juntar lo que faltaba para su inscripción. Y ahora me hablaba de Internet como si fuera una cuestión de vida o muerte. «Podés ir al banco», le dije. «Ahí están todos los movimientos. Podés ver cuánto dinero recibiste estos años. Podés hacer tus cuentas».
Y después me contás si esto es un jueguito o una vida entera que te sostuve con el cuerpo y con el alma. Santiago bajó la vista. Por un segundo, su expresión cambió. Ya no era ira, ya no era defensa. Era vergüenza. Apenas perceptible, pero real. Se dejó caer en el sillón y por un momento pareció más joven, más vulnerable, como aquel niño que llegaba temblando de frío después de la escuela y buscaba mi abrazo antes que cualquier otra cosa. No sabía cuánto era, dijo en voz baja. No sabía, y nunca preguntaste, porque no te interesaba. Guardamos silencio. Afuera, el viento movía las ramas del níspero. El reloj del comedor marcaba las 5 en punto. La luz de la tarde se filtraba suave, como si no quisiera interrumpir. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, si querés seguir recibiendo ayuda, tenés que volver. Cada semana, tenés que estar. No solo pasar, no solo usar la casa como refugio. Estar, de verdad, como nieto, como persona. Santiago asintió, lentamente. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Se levantó. Me miró. Y por primera vez en meses, sus ojos buscaron los míos sin miedo, sin distancia. Lo acompañé hasta la puerta. No lo abracé. No era tiempo aún. Pero tampoco lo rechacé. Lo vi alejarse por la vereda, caminando más despacio que de costumbre, con el celular guardado en el bolsillo. Por primera vez. Esa noche me preparé una sopa caliente. Encendí la lámpara del rincón y me senté a escribir en mi cuaderno. No un diario, no una carta. Solo anotaciones sueltas, ideas, frases, sentencias. Poner límites es un acto de amor propio. No todo lo que se da sin pedir se valora. La soledad elegida es más digna que la compañía condicionada. Escribí hasta que la tinta del bolígrafo se volvió más clara. Luego cerré el cuaderno, apagué la luz y me fui a dormir con la ventana entreabierta y el corazón, por primera vez en años, ligeramente menos roto. A la semana siguiente, volvió. No trajo nada. Ni carpetas, ni pedidos, ni pretextos. Solo vino. Se sentó conmigo a tomar mate. Me preguntó cómo me sentía. Me ayudó a cambiar el filtro del calefón. Y antes de irse, me dejó una carta. La encontré sobre la mesa. La leí después de cerrar la puerta. Era breve. No decía mucho, pero sí decía algo importante. Perdón, estoy aprendiendo. No lloré. No sonreí. Solo asentí en silencio. Porque las palabras, cuando son sinceras, no necesitan adornos. Solo necesitan ser escuchadas. Y eso hice. Escuché, porque tal vez, después de todo, no era tarde para empezar de nuevo. Pasaron 3 semanas desde aquella visita inesperada, desde la carta breve, desde aquel perdón. Estoy aprendiendo, escrito con letra purada pero sin rastros de obligación. Durante esos días, la vida se reacomodó dentro de mí con una lentitud que solo puede tener lo genuino. Me sorprendí a mí misma esperando los martes con una ansiedad nueva, no por la posibilidad de verlo, sino por comprobar que mi decisión de poner límites no había destruido el amor, sino que, por el contrario, lo había depurado, limpiado de todo lo que era mecánico, de todo lo que había sido costumbre disfrazada de afecto. Empecé a ver cada pequeño gesto con una atención nueva. El modo en que se sentaba frente a mí sin mirar el celular cada 2 minutos. Cómo recordaba preguntarme por mis plantas, por mis clases con los chicos. Un día trajo medialunas.
Otro día una bolsa con limones del patio de la casa de un amigo. Cosas simples, pero que no había hecho nunca antes. Detalles que me decían que, quizás, estaba empezando a ver. Una tarde, sin embargo, la tensión volvió como una vieja conocida. Fue en una conversación breve, casi banal. Santiago había venido con una carpeta de la universidad. Quería que lo ayudara a preparar una presentación. Mientras hablábamos de ecuaciones, mencionó al pasar que había tenido que dejar su alquiler porque no podía pagarlo. Le pregunté si tenía dónde quedarse. Me dijo que sí, que se quedaría unos días con un amigo, pero que estaba viendo la posibilidad de volver con su padre. Al decirlo, evitó mirarme, como si supiera que esas palabras traían una historia que prefería no abrir. ¿Hace cuánto que hablas con él?, le pregunté, sin tono acusador. Desde hace un tiempo, dijo encogiéndose de hombros. Me escribió por Instagram hace unos meses. Quería ponerse al día. Dijo que había cambiado. ¿Y vos le creíste? No lo sé, respondió. Es raro. A veces me da bronca que haya desaparecido tanto tiempo, pero también me dan ganas de saber si de verdad quiere estar. Asentí. No le dije que ese hombre había ignorado todos mis llamados cuando Laura murió, que había rechazado la tutela con un mensaje de 3 líneas. Que nunca me mandó una tarjeta para los cumpleaños, ni un regalo, ni una pregunta. No se lo dije porque no quería manipularlo. Porque ya no. Pero dentro de mí se encendió una alerta, una desconfianza vieja que nunca había dormido del todo. 2 días después, recibí un llamado inesperado. Era de la facultad, un tal señor Olmedo, responsable de becas y financiamiento estudiantil. Pedía hablar conmigo por una situación delicada relacionada con Santiago. Mi nombre seguía figurando como garante de su inscripción. Me dijo que el último pago de la matrícula había sido rechazado y que Santiago no había respondido a los avisos. Sentí una punzada en el estómago. Me disculpé. Le agradecí por llamar y corté. Luego fui directo al cajón donde guardaba los papeles del fideicomiso. Todo seguía en orden. Las transferencias estaban suspendidas, como yo lo había establecido. Pero no canceladas. Había dinero disponible, solo que Santiago nunca lo había reclamado formalmente. Pensé en llamarlo. Pensé en preguntarle por qué no había usado ese dinero si lo necesitaba. Pensé en ofrecerle ayuda. Pero algo me detuvo. No era orgullo. Era otra cosa. Era la intuición de que había algo más que yo aún no sabía. Esa misma noche, Ramiro me llamó. Su voz sonaba tensa. Me dijo que había recibido una solicitud desde una notaría de otro distrito. Un pedido de acceso a información financiera a nombre de Santiago, firmado por su padre. Legalmente no podían acceder a nada, por supuesto. Pero el intento le pareció extraño. Me pidió que tuviera cuidado. Me ofreció incluso cambiar la estructura del fideicomiso para protegerlo mejor. Le dije que lo pensaría. Al día siguiente Santiago apareció. No avisó. Tocó el timbre como solía hacerlo cuando era chico, 2 veces rápidas. Le abrí. Lo vi distinto, cansado, un poco abatido. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le hice pasar. Se sentó. Yo también. Estuve con él, dijo. Con mi papá. Me dijo que vos me estabas reteniendo plata, que el fideicomiso era un invento, que me usaste para hacerte la buena, que el dinero siempre fue tuyo y que ahora me lo negás por venganza. Lo dijo sin mirar, con vergüenza, con enojo, pero no hacia mí, hacia sí mismo. Me quedé en silencio. Esperé.
Sabía que lo peor aún no salía. Me pidió que lo ayudara a conseguir acceso. Que vos tenés cuentas viejas, propiedades. Que si lo demandamos podríamos forzarte a liberar el fideicomiso. Ahora sí me miró. Tenía los ojos enrojecidos. No sé por qué fui. No sé por qué le creí. Quería que alguien me salvara. Me sentía perdido. Solo. Vos me diste tanto y yo no supe verlo. Él apareció justo cuando me sentía menos. Y me agarré a eso. Asentí. No hablé aún. Sentí que había más. Hoy me dijo que si yo no accedía, iba a hacerlo por su cuenta. Que él tenía formas. Que iba a hablar con periodistas, con abogados, con cualquiera que pudiera ensuciarte. Me dio miedo. No por él. Por lo que podría arrastrarme así a hacer. Por lo que ya había empezado a hacer. Te fallé, abuela. De nuevo. Se quebró. Lloró como cuando era niño, cuando soñaba con monstruos y corría a mi cama. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, lo abracé. No con ternura. No con indulgencia. Con fuerza. Con ese tipo de abrazo que solo puede dar quien ha conocido el perdón más allá de la palabra. No me fallaste, le dije al oído. Solo tropezaste, pero elegiste volver. Eso es lo que importa. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a proteger lo que construimos, dije. Llamé a Ramiro esa misma tarde. Reestructuramos el fideicomiso. Le quitamos el nombre a Santiago. Con su consentimiento, establecimos una nueva cláusula. El dinero quedaría disponible solo cuando él finalizara su carrera, con pruebas claras de avance. Hasta entonces, el acceso quedaba bajo mi administración. Santiago lo firmó sin titubear. Y luego, llamé yo. Llamé al hombre que una vez se casó con mi hija, que desapareció cuando más lo necesitábamos, y que ahora quería reaparecer para destruir desde las sombras. Le hablé con calma. Le dije que sabía lo que intentaba, que todo estaba registrado, que si seguía por ese camino, yo misma lo enfrentaría legalmente. Que ya no era la mujer que lloraba en silencio. Que ahora era una mujer vieja, sí, pero no vencida. Le corté antes de que pudiera responder. Y luego, respiré hondo, como quien termina una guerra. Esa noche, mientras Santiago dormía en el cuarto que había sido de Laura, preparé una infusión y me senté en la mesa de siempre. Afuera llovía. Adentro, por fin, había paz. No total. No para siempre. Pero paz real, esa que solo llega cuando uno deja de callar. Cuando uno deja de esperar que el amor sea suficiente, si es mudo. Y entiende que el amor verdadero también pone condiciones, también dice no, también exige ser correspondido. Y en ese silencio lleno de significado, supe que algo se había roto para siempre entre mi nieto y su padre. Pero también algo se había reparado entre él y yo. Y eso, para mí, era suficiente. Ha pasado un año desde aquella tarde de lluvia en la que Santiago volvió a dormir bajo este techo. Y todavía hay días en los que me sorprendo mirándolo como si no fuera real, como si no fuera posible que ese joven que un día me llamó carga, ahora pase por mi casa con bolsas de verdura del mercado o con una bufanda nueva, porque dice que ya es hora de renovar la que me tejí hace 20 años. No nos abrazamos todo el tiempo. No nos decimos te quiero en voz alta, pero hay otros lenguajes entre nosotros ahora. Más silenciosos, más profundos, más duraderos. A veces llega con cara de cansancio. Se sirve un café sin azúcar y me cuenta lo que entendió por fin en una clase que lleva repitiendo hace 3 semestres. Otras veces se sienta en silencio y solo se queda, como si su sola presencia fuera una forma de decir
Estoy acá, no me fui, te veo. Y eso, para mí, tiene más valor que cualquier promesa. No hemos vuelto a hablar de su padre. No porque seamos cobardes, sino porque ya no hace falta. La distancia se marcó sola, sin escándalos, sin demandas, sin comunicados. Santiago dejó de responder a sus mensajes, eliminó su número, cerró las puertas que un día intentó abrir por desesperación y que al verlas por dentro, comprendió que no tenían más que hollín y polvo. No lo juzgó por haber querido creer. A veces, la soledad hace que uno escuche incluso a quien ya ha mentido demasiadas veces. Lo importante es que él volvió a elegir. Y esta vez, eligió con los ojos abiertos. En cuanto al fideicomiso, sigue ahí, silencioso, protegido, sin usarse aún. Santiago avanza con sus estudios, despacio, pero con constancia. El dinero ya no es una urgencia. Vive en una pensión compartida con 2 compañeros de la facultad. Trabaja algunas horas como ayudante de cátedra y me dice que le gusta ganarse lo suyo, aunque a veces se queje de lo mal que pagan. Yo escucho, sonrío y le doy el consejo justo que me pide. No más, no menos. Ya no soy su proveedora, ni su sombra. Soy su abuela, con todas las letras, con todos los matices. Los martes y jueves sigo recibiendo a mis chicos. Joel consiguió una beca en la Universidad de San Martín. Camila va a rendir el ingreso en medicina. Rodrigo quiere ser ingeniero agrónomo. Ellos me abrazan cada vez que llegan. Me traen sus cuadernos marcados con resaltadores y hasta me hacen bromas con que soy su segunda madre. A veces, cuando Santiago los ve llegar, los saluda con respeto y alguna vez incluso se ha quedado a ayudar. Me gusta verlo ahí, compartiendo algo que antes era solo mío, como si parte de ese amor que yo le di sin medida ahora pudiera extenderse a otros, sin perderse. La casa sigue igual, los mismos muebles, el mismo jardín, la misma caldera que amenaza con romperse cada invierno. Pero hay algo que cambió. No afuera, adentro, en mí. Ya no vivo esperando una llamada que no llega. Ya no cocino más de la cuenta para ver si alguien pasa. Ya no me maquillo por si suena el timbre. Me he reconciliado con mi edad, con mis arrugas, con mi historia. He aprendido que el sacrificio no vale más por ser silencioso, que también merece ser nombrado, recordado, reconocido. No por todos, pero sí por quienes se han nutrido de él. A veces, cuando cae la tarde y el silencio se instala en la casa, me siento en mi rincón favorito del comedor y releo la carta que escribí para Laura. No la he vuelto a tocar, no he agregado nada. Está ahí, entre las cosas que un día alguien encontrará cuando yo ya no esté. La he dejado como testimonio, no de dolor, sino de fortaleza. Porque si algo me ha enseñado esta etapa de la vida, es que la dignidad no es solo un concepto, es una práctica diaria. Es la forma en que una mujer se levanta, se mira al espejo y dice: lo di todo, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Pero esta vez, sin olvidarme de mí. Santiago a veces me toma la mano sin decir nada. Un gesto breve, sin ceremonia. Lo hace cuando está por irse, cuando nota que he tenido un día cansado, o simplemente porque sí. En esos momentos siento que todo valió la pena. Incluso el dolor. Incluso las lágrimas. Porque al final, lo que permanece no es la herida, sino lo que florece después. Y yo, aunque ya no tenga tantas primaveras por delante, sigo viendo brotes nuevos donde antes solo veía tierra seca. No puedo prometer que todo será perfecto. La vida no lo es, pero he hecho las paces con lo que fui, con lo que soy y con lo que ya no seré. Y eso, para mí, es libertad.
Una libertad que no me dio el dinero, ni el reconocimiento, ni siquiera el cariño de los demás. Me la di yo, el día que dejé de mendigar amor y empecé a ofrecerlo con la cabeza en alto. Si estás leyendo esto, quizás también te hayan hecho sentir una carga. Quizás también hayas amado tanto que te olvidaste de vos. Si es así, quiero decirte algo. No estás sola. No estás vencida. Tu historia todavía importa. Y si todavía late dentro tuyo el deseo de ser vista, de ser escuchada, de ser querida sin condiciones, entonces todavía estás viva. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente.